Muy buenos días, mis estudiantes de tercero medio B del electivo de lectura y escritura especializada. Hoy vamos a trabajar en nuestro primer desafío, el desafío número 1. Vamos a ver de qué se trata. En este desafío, lo que ustedes tienen que lograr es utilizar estrategias de organización gráfica como un medio para procesar información. Durante las pocas clases presenciales que nosotros tuvimos, aprendimos a hacer la ficha y la síntesis, como bien deben recordar. En esta oportunidad vamos a trabajar, como dice el desafío, con los organizadores gráficos. Vamos a ver cuáles son estos y para qué nos sirven. Entonces, los conceptos claves que vamos a utilizar durante este desafío es procesar la información y organizadores gráficos. Procesar la información se refiere a la capacidad de comprender textos que sean de distintas áreas del conocimiento. Es decir, que no solo implica la lectura de un texto, sino la capacidad de utilizar diversas estrategias que permiten asimilar o aprender la información contenida en este texto de una manera profunda. Es decir, que conozcamos a cabalidad o que comprendamos a cabalidad la información en él contenida. Como lo señalamos anteriormente, el procesamiento de la información requiere el uso de ciertas estrategias. Una de estas estrategias es el uso de organizadores gráficos, como los esquemas o los mapas conceptuales, que ustedes ya deben conocer y deben haber realizado anteriormente. Uno de los aspectos positivos de usar este tipo de organizadores es que permiten graficar y ordenar la información de manera visual, lo cual facilita muchísimo más la comprensión de las ideas contenidas en un texto. Existen diversos tipos de organizadores gráficos. Incluso es posible que tú tengas una forma particular y personal de organizar la información de un texto. Vamos a comenzar por el mapa conceptual, que es uno de los más utilizados, ¿verdad?, en el campo educacional y que seguramente ustedes han ya confeccionado o elaborado en otras oportunidades. Como su nombre lo señala, el mapa conceptual organiza conceptos contenidos en un texto de manera jerárquica. Es decir, va de lo más general a lo más específico y ordenado, ¿verdad?, por categorías. Los elementos, ¿verdad?, de un mapa conceptual son los conceptos, las líneas de enlace, las frases conectivas y, por supuesto, las ideas que van a ir jerarquizadas desde lo principal a lo secundario o más específico. Otro ejemplo de organizador gráfico es el esquema de llaves. Recibe ese nombre porque utiliza llaves para conectar las ideas del texto. Se parte de una idea general o tema, luego van las ideas principales o más relevantes abordadas en el texto y cada una de ellas a su vez se va a ir dividiendo en ideas complementarias o secundarias y estas a su vez en detalles, como por ejemplo los ejemplos o comentarios. Luego tenemos el cuadro comparativo. Como su nombre nos señala, nos permite establecer semejanzas y diferencias entre uno, dos o más conceptos. Para eso vamos a utilizar una columna donde vamos a colocar los criterios de comparación y luego una fila donde vamos a colocar los elementos a comparar. Y cada una de las celdillas las vamos a ir completando con las características específicas de los criterios en relación a los conceptos que vamos a comparar. Por ejemplo, acá en este caso se establece la diferencia entre las teorías de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis.
acerca de la teoría de los iones de agua, la teoría protónica y la teoría electrónica, siendo los criterios para comparar la definición de ácido, la definición de base, las reacciones ácido-básico, la ecuación y las limitaciones. Y los autores o científicos en este caso son los elementos a comparar. Acá tenemos un organizador bastante particular. Como les dije, los organizadores gráficos pueden ser creados por ustedes también. En este caso tenemos el organizador PES de causas y efectos. Y como ustedes se fijan, está basado en el esqueleto de un pez, donde en cada una de las espinas se señalan las causas de un fenómeno y en la cabeza se coloca cuál es el fenómeno o el efecto o consecuencia de las causas señaladas anteriormente. Finalmente les voy a presentar la línea de tiempo. Como su nombre lo señala, es una línea que presenta de manera cronológica los hitos o hechos ocurridos en relación a un tema en una época determinada. En este caso tenemos en el ejemplo una línea de tiempo de la literatura, que abarca desde la Edad Media hasta el Barroco. Y si ustedes se fijan, junto con la entrega de información, como los siglos que abarca cada uno, sus características, autores, representantes, hechos históricos, también se utilizan imágenes, distintos tipos de letra y color. Es una característica de los organizadores gráficos. Todos los organizadores gráficos ustedes pueden incluir imágenes, colores llamativos que ayuden a la comprensión del texto y que no lo opaquen. Es decir, que no deben ser en tal cantidad las imágenes que el texto o el organizador gráfico no logre ser comprendido. Vamos con un ejemplo. En este caso vamos a trabajar con el texto El gato negro de Edgar Allan Poe, que es este escritor gótico estadounidense, y nos vamos a centrar específicamente en los personajes que aparecen en el texto. Para aquellos que estén interesados, pueden encontrar este cuento en el material de apoyo bibliográfico del CRA. Entonces, manos a la obra. Lo primero es la lectura del texto completo. En este caso, vamos a ir destacando los conceptos centrales que son los personajes, subrayando la información relevante en relación, obviamente, a ellos, como características y las acciones que realizan. Una vez realizado eso, organizamos en el cuaderno la información que hemos seleccionado y obtenido en el texto. Y vemos cuál es la más importante, más relevante, y vamos armando un bosquejo del esquema o del organizador gráfico que ustedes van a realizar. Revisar que esté toda la información pertinente, que esté bien organizada, que estén bien hechas las conexiones y establecida la relación entre las ideas. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a crear nuestro organizador gráfico en el formato que se nos haya solicitado. Entonces el resultado sería este. En este caso se hizo un esquema de araña. ¿Por qué de araña? Porque el tema central se ubica en el centro y cada una de las ideas principales se va colocando alrededor y se va uniendo a través de una línea con este concepto central o tema central y va dando la sensación de una araña. En este caso, entonces, el tema central son los personajes del gato negro y en cada una de las cápsulas que lo rodea aparecen ellos. Narrador sin nombre, la esposa del narrador, Plutón, Corazón Blanco y la policía, que son todos los personajes que aparecen en el cuento El gato negro y se colocaron algunas características o información relevante respecto de ellos. Entonces, vamos a nuestro desafío. ¿Qué deberán hacer? Van a tener que crear un organizador gráfico a partir del texto Historia del Parque Met. Este texto se encuentra en los archivos del CRA. Recuerden buscarlo ahí.
Ustedes tienen que ver a partir del texto qué tipo de organizador gráfico es el más adecuado. Pueden colocar imágenes para enriquecer y hacer más atractivo su organizador. Entonces, ¿cómo lo deberán hacer? Leer el texto atentamente, ir subrayando, destacando los conceptos clave y las ideas principales. Luego, organizar esta información en su cuaderno, ¿ya? De acuerdo como a criterios como definición, características, tipo, ejemplo, hechos. ¿Ya? Si es un texto que no está contando una historia, por ejemplo, hay una pista. Una vez realizado lo anterior, organizadas las ideas, van a crear un borrador en su cuaderno. Es importante que lo hagan porque eso les va a permitir a ustedes dimensionar qué tipo de organizador gráfico hacer y organizar las ideas de acuerdo a un criterio lógico. Finalmente, van a hacer su organizador gráfico en un formato mayor, esperando que sea muy creativo, colocando imágenes, utilizando distintos tipos de letra, colores, etc. Pueden utilizar materiales como cartulina, en fin. No se permite utilizar el computador. ¿Qué materiales van a utilizar? Cuadernos, lápices, reglas, cartulina de diversos colores. Pueden recortar letras de diarios, de revistas, dibujarlas ustedes, pegamento, plumones, es decir, todos aquellos materiales que les permitan a ustedes organizar la información de manera creativa. Entonces, ¿qué es lo que deben presentar? Es su organizador gráfico, ¿cierto? Que tenga la información de un modo claro, atractivo y completo. ¿Cómo van a ser evaluados? Como en todos los desafíos anteriores, por medio de una rúbrica que se presenta a continuación. Recuerden, chiquillos, que el cumplimiento de los plazos de entrega, tanto el primero como el posterior a la retroalimentación, son obligatorios. Se evalúa eso lleva un puntaje. Así que, por favor, cumplir con ambas fechas y respetar la retroalimentación que se le haga para que pueda tener una mejor calificación. El trabajo se entrega el día viernes 13 de noviembre hasta las 17 horas a mi correo lmartinez@scce.cl, indicando el nombre y el curso en el correo. Eso es muy importante para yo poder organizar y hacer una revisión más rápida de los trabajos. Además, recordarles que la clase va a ser el día jueves 12 de noviembre a las 15 horas a través de la plataforma Meet. El link será enviado al profesor jefe, quien deberá hacérselos llegar a ustedes con el suficiente tiempo de antelación para que puedan organizar sus tiempos. Como siempre, la entrega de los desafíos definitivos, es decir, una vez ya realizada la retroalimentación, será de 2 días hábiles. No olviden que deben adjuntar la bitácora al desafío. En esa parte no hemos estado cumpliendo, chiquillos, así que atención con eso. Y no olviden que el material de consulta para este y todos los desafíos se encuentra en el CRA Digital. Acá les dejo el link para que lo visiten y puedan realizar sus desafíos a tiempo y de muy buena forma. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos.